Muy buena tarde a todos. Bienvenidos a la sesión número 367 de este entrenamiento continuo sobre manejo clínico México contra COVID-19. El día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe nuevamente la maestra María Fátima Monete Arce. Ella es psicóloga clínica con maestría en Development Studies and Culture Change en Macquarie University. Actualmente tiene un posgrado internacional en Derechos Humanos, Legislación y Salud Mental. Es investigadora en ciencias médicas en el Consejo Nacional de Salud Mental. Maestra Fátima, qué honor que nos acompañe nuevamente. Le cedo los micrófonos para que inicie la sesión, maestra. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder estar con ustedes nuevamente hablando sobre salud mental en un tema que es súper importante por todo el contexto social que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, me voy a permitir compartir pantalla para poder empezar a hablar sobre salud mental y migración en el contexto del Día Internacional de las Personas Migrantes, que es el próximo 18 de diciembre. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar un poco sobre el binomio salud mental y migración. ¿Qué es la migración? Primero tenemos que entender que es el movimiento de la población de un territorio a otro, de un estado a otro o dentro del mismo, que abarca movimiento de personas, ya sea independientemente de su tamaño, la composición o las causas por las cuales las personas están migrando. Incluye migración de personas refugiadas, personas desplazadas, personas desarraigadas o migrantes económicos. Cada una de estas palabras, refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas o migrantes económicos, tiene un significado particular. Las personas que buscan refugio, además de ser un término jurídico que implica que las condiciones, o que se reconoce que las condiciones en el país de expulsor o del país de egreso no son no son buenas condiciones de vida, ya sea por razones humanitarias, por ejemplo, en los casos de violencia o de violencia extrema, de violencia armada, ya sea por una guerra o por desastre natural. También puede ser porque es un perseguido o perseguida política en sus países y tienen que huir por su vida, ¿no? Generalmente la condición de refugiado es un reconocimiento jurídico que se da porque la vida en el país de egreso corre riesgo. Las personas desplazadas es que no necesariamente tienen la condición jurídica del reconocimiento a que su desplazamiento se debe a condiciones políticas y sociales complejas, como pueden ser las guerras o un movimiento armado dentro del país, pero que definitivamente seguir viviendo en el lugar donde vivían había una sensación y un sentimiento de peligro inminente. Y las personas desarraigadas en general se llama así aquellas que hacen una migración porque el entorno en el que viven no es el entorno en el que les gustaría seguir viviendo, ¿no? Y bueno, los migrantes económicos o las personas migrantes económicas se conocen como aquellas que se desplazan de un lugar a otro porque están buscando condiciones de vida distintas económicamente hablando, en casos de que vivan en países o estén en condiciones de mucha pobreza. Y también se conoce a aquellos que migran solamente en determinados momentos. Los migrantes económicos pueden ser de manera temporal o de manera permanente. ¿Cuál es la cuestión con la salud mental? Bueno, como hemos hablado en otros momentos, la salud mental, según la OMS, es este estado de bienestar en la cual una persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de su vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Esta definición de salud mental, como hemos dicho en otras ocasiones, es bastante importante entenderla porque no se habla de que haya buena o mala salud mental, sino más bien de un estado de bienestar que las personas reconocemos como un estado en el que nos sentimos bien y en el cual le podemos hacer frente a la vida en general.
y que podemos seguir integrados y comunicarnos y estar conectados con nuestra comunidad y podemos hacer aportes a ella. Pero también algo que es súper importante entender es que aquí dice que se pueden afrontar las tensiones normales de la vida, ¿no? Porque sabemos que hay tensiones y hay problemas y todos tenemos que afrontarlos de una u otra forma. La cosa es que hay ciertas tensiones que son anormales y que van desde fenómenos perturbadores como terremotos, inundaciones, hasta desastres sociales como las guerras. Y o la violencia que se vive en casa, por ejemplo, la violencia familiar, o para hablar, o también puede ser cuestiones en el trabajo, que estamos trabajando excesivamente y que estamos desbordados por las situaciones, ¿no? Evidentemente, la pandemia por COVID-19, pues es un ejemplo muy claro de cómo vamos afrontando un estrés que no es normal y que obviamente tiene impacto y repercusiones en ese bienestar emocional, ¿no? La migración o la forma en la que estamos, o más bien este desplazamiento, ya sea forzado o no forzado, deseado o no deseado, es al final un estrés anormal que produce impactos en el bienestar emocional de las personas. Sobre todo, en este caso, no es decir que la migración es en sí mismo una causa de un malestar mental o de ocasionar un trastorno mental, pero sí es un factor de riesgo para que las personas vean disminuido su bienestar. También las migraciones las hemos catalogado como migraciones irregulares o migraciones documentadas o regulares, que aumentan exponencialmente el riesgo según el tipo de migración. La migración irregular, que es a través de una documentación que emite el país receptor, provee a las personas de ciertas garantías cuando llegan al país de destino, mientras que la migración irregular, pues lo que tiene es que no se cuenta con esos papeles, tampoco se cuenta con las garantías para poder vivir una vida como ciudadanas o como ciudadanos en el país de destino, y también implica que muchas de las formas en las que se elige viajar son formas irregulares que pueden desembocar en tráfico de personas, bueno, todo lo que nosotros conocemos por los polleros y que van y pasan a las personas de una frontera a otra. Entonces es importante saberlo porque uno de los lemas que tenemos que ir como reconociendo y que tenemos que poner en la mira es que migrar no es un delito, o sea, las migraciones han sido o han pasado por todo desde los principios de los tiempos. Por lo tanto, desplazarse y buscar una vida mejor, acuerdo a nuestros criterios, siempre va a ser, pues eso, no es algo que tenga que ser criminalizado. Y por lo tanto, la obtención de los papeles para poder vivir en un país o en otro tampoco debería ser constituyente de un delito. Por lo tanto, la regulación de estos flujos migratorios es importante para que disminuya la migración irregular y por lo tanto también disminuyan los impactos en la salud. ¿Cuáles son las motivaciones que se encuentran en las personas para desplazarse de un lugar a otro? Algo que es súper significativo es saber que pues ninguna persona deja su país, deja sus raíces, deja el origen, su origen, porque quiere, ¿no? Porque siempre va a haber una razón que sea porque no hay las condiciones laborales necesarias debido a los aspectos sociodemográficos y sociales que hemos hablado en otros momentos, porque también están huyendo de la violencia, tanto familiar o social, sobre todo en lo que nosotros conocemos como los países de Centroamérica, que tienen desde hace muchos años conflictos que empezaron con un conflicto armado en los 70s, 80s, y que el proceso de pacificación ha sido bastante largo y complejo. También es porque hay una falta de oportunidades en el lugar de origen, que ya decíamos, ya no solamente falta de oportunidades en el aspecto laboral, sino también en el ámbito de educación o tal vez para desarrollar una forma de vida, por ejemplo, en países muy conservadores, donde si una persona es lesbiana, transexual, bisexual o gay,
pues en ese momento pues son perseguidos, ¿no? Y su vida corre peligro. Entonces tampoco hay las suficientes oportunidades para poder desarrollarse. También muchas de las, sobre todo en los flujos migratorios del país, que van de las personas que pasan por Centroamérica, no todas vienen de Centroamérica, pero pasan por México y llegan a Estados Unidos, es que muchas de los familiares ya viven en Estados Unidos y buscan reunificarse con ellos. Por eso también ha aumentado desde hace un tiempo la migración de niños y niñas, bueno, sobre todo de adolescentes no acompañados, que buscan encontrar, ¿no? A sus papás, mamás u otros familiares que viven allá, ¿no? Y también algo que impacta mucho en la forma en la que hay o existe las posibilidades de emigrar es por los antecedentes migratorios en la familia, ¿no? Un factor, digamos, que influye muchísimo y que se han hecho muchas investigaciones al respecto, es que si hay otras personas migrantes en la familia, es mucho más probable que las personas que están en el país de origen decidan hacerlo. Porque se reconocen las oportunidades de empleo, porque se ve la mejora económica y porque sobre todo hay una idea que se va forjando de crear una vida distinta, como este sueño de vivir en condiciones más óptimas según nuestros criterios de vidas más óptimas, ¿no? Estoy tratando de ver porque vi que había algo en el chat, pero no me deja. Entonces, no sé si por ahí me pueden apoyar. Es algo, es una pregunta. ¿En qué momento se ve afectada la salud mental de las personas migrantes? Pues tenemos que ver primero las fases de las personas, bueno, más bien las fases del viaje de las personas migrantes. Primero está en el destino, podemos ver que hay factores de riesgo, como por ejemplo la violencia social, la violencia política o la violencia familiar. Durante todo el tránsito hay una serie de condiciones que pueden afectar la salud mental, que es este bienestar emocional, como por ejemplo si hay violaciones graves a derechos humanos, si son víctimas de algún delito o víctimas de violaciones a derechos humanos, como puede ser que no se respeten sus derechos durante el tránsito o que sean eh, víctimas del crimen organizado, por ejemplo, ¿no? También en el país de destino, cuando llegan ahí, si hay políticas migratorias adversas que fomentan la xenofobia hacia las personas migrantes, pues es un momento en el que es un factor de riesgo bastante fuerte para que las personas no puedan integrarse a las comunidades de destino y por tanto vayan perdiendo posibilidades de acceso y garantía a sus derechos humanos. Y también en el retorno, cuando están en el país de destino y por alguna razón regresan a su país, especialmente en las condiciones en que es un retorno forzado. Esto es porque hay una repatriación o una deportación, pues porque no cumplieron parte de su sueño, porque pueden ser víctimas de violaciones graves a derechos humanos, pueden ser extorsionados, y porque muchas de las veces las maneras en las que se les trata durante el retorno no son necesariamente las condiciones dignas para que una persona pueda salvaguardar su salud mental. Además, también hay una cosa importante que hay que diferenciar. Los adultos, las personas adultas y los niños, niñas y adolescentes viven el tránsito de una manera distinta. Durante las caravanas migrantes del 2018, este éxodo que vimos durante el 2018, que en diciembre de 2018, hace 3 años, estos grupos masivos de personas que venían de Centroamérica para poder llegar a Estados Unidos, muchos de los niños y niñas que entrevistamos nos contaban un poco que su sueño venía, ¿no?, de poder construir una vida en la que no se vieran amenazadas sus vidas por las guerras internas que había dentro de los grupos delictivos de su país, para que su mamá o su papá pudieran tener empleo y por lo tanto ellos pudieran acudir a la escuela, que eso es algo que la mayor parte de los niños y niñas que entrevistamos nos contaban, que lo que implicaba para ellos una mejor vida era poder tener casa, poder tener comida y que sus papás tuvieran un trabajo, y eso implicaría que ellos no tendrían que trabajar y podrían ir a la escuela, ¿no?
Entonces, para los niños, ¿cuáles pueden ser los momentos en los que se ve afectado? Pues precisamente cuando se interrumpe ese sueño, cuando puedan ser víctimas de trata o de algún otro delito durante el tránsito, por la violencia física o sexual que pueden vivir, sobre todo durante el tránsito, especialmente cuando son menores no acompañados. Y también cuando llegan al país de destino, como en este caso ya sea México o Estados Unidos, que no hay las condiciones para que puedan acceder a sus derechos, o sea, les puedan garantizar sus derechos, que puedan tener educación, puedan recibir, tengan alimentación y en particular que tengan oportunidades de desarrollarse en las mismas condiciones que los otros niños, niñas y adolescentes. Esto nos hace repensarnos continuamente cómo es que cómo es que las personas deciden migrar aún sabiendo estas condiciones, y dos, pues que los derechos humanos de las personas no se acaban de una frontera a otra, ¿no? Los derechos humanos son transfronteras y todos los estados han firmado muchos tratados internacionales, particularmente México ha sido un país que pionero en la solidaridad hacia las personas migrantes, y también ha sido un país pionero en participar en los tratados internacionales, últimamente en el Pacto Internacional por una Migración Segura y Regular, que fue en el 2018, donde se promueve que se sigan protegiendo los derechos de las personas migrantes independientemente de su origen, sobre todo para niños, niñas y adolescentes. Entonces, como vamos entendiendo, la salud mental, que es este estado de bienestar donde tenemos que donde tenemos que tener agencia sobre nuestros propios cuidados, y donde el tránsito, sobre todo cuando es de manera no regular, pone en entredicho la forma en la que podemos cuidarnos y también las formas que tenemos para hacerle frente al estrés de la vida. Entonces, la migración en este momento se puede volver un factor de riesgo. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Bueno, primero, sobre todo, lo que decíamos, ¿no? Las circunstancias de origen, la pobreza extrema, el desempleo, pertenecer a pandillas, la violencia sistémica, las agresiones sexuales y el consumo de sustancias. Esto puede desembocar en que las personas presenten, cuando las entrevistamos, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad y sobre todo trastorno de estrés postraumático. ¿A qué situaciones se enfrentan las personas migrantes? Bueno, ahora lo acabo de nombrar, pero de manera no detallada, en específico, a sufrir accidentes, ya sea asfixia, deshidratación, heridas, también a pertenecer a redes del crimen organizado, no por voluntad propia, sino porque precisamente muchos de ellos vienen huyendo, sobre todo las personas migrantes de Centroamérica, sino porque es como la única forma que tienen de sobrevivir durante el tránsito. Pueden ser sometidos a explotación sexual o laboral, porque claramente, como bajo un discurso xenófobo que puede haber en los países de destino, pues las personas migrantes no se acercan a conocer sus derechos y por lo tanto están en mayor vulnerabilidad de ser víctimas, sobre todo de explotación sexual o laboral. También pueden sufrir maltrato institucional en el momento de la repatriación, o pueden llegar a perder la vida en el momento del tránsito y el cruce, que son estas historias que hemos escuchado muchas veces y que podemos ver en el último accidente que conocimos hace unos días, en el que personas migrantes viajaban en un camión, 150 y tantas personas, tienen un accidente, claramente era una migración irregular, tienen este accidente y fallecen 57 personas y 89 están heridas en los hospitales de mayor o menor gravedad, ¿no? Y también otro de los problemas a los que se enfrentan las personas migrantes a tener problemas de salud mental, porque sí, el cuidado de la salud física durante los largos trayectos de tránsito, además de irse enfrentando a todos estos obstáculos durante el tránsito, incluso cuando se da la migración regular, pues van desembocando en que las personas no puedan hacer uso de sus recursos para hacerle frente a eso que está sucediendo, ¿no? Las personas migrantes se encuentran en un estado permanente de violación de sus derechos humanos y por lo tanto nosotros sabemos que sin derechos humanos no hay salud y no hay salud mental, y sin salud mental no hay salud. Entonces, en esa escalerita, si nosotros tenemos que las personas migrantes, sobre todo las quienes migran de manera no regular, pues se van violando sus derechos sistemáticamente. Por lo tanto, es súper factible que su estado de bienestar esté comprometido y por lo tanto también su estado
de salud físico. ¿Cuáles son los signos y síntomas más frecuentes que se presentan en niños, niñas y adolescentes migrantes y que también podemos encontrar en las personas adultas? Los signos psíquicos o los signos mentales serían más identificables. Es la tristeza, el llanto, el nerviosismo, el enojo, la inatención. Y en el plano físico podemos encontrar los dolores diversos, la fatiga y el insomnio. Esto es importante como reconocerlo, sobre todo cuando atendemos a personas en situación de movilidad en primer nivel de atención, porque muchas veces las personas no van a reconocer que están estresadas o estresados por el tránsito, sino que tienen una sensación de no bienestar, la cual no pueden identificar muy bien. Y más bien van a hablar sobre sus síntomas físicos, ¿no? Que van desde el dolor de piernas y dolor de pies por las caminatas, si es que lo están haciendo a pie, o porque pasaron bastante tiempo en una misma posición porque estaban haciendo la migración de una forma no regular, o por ejemplo quienes transitan a través de los trenes, sobre todo de la Bestia, pues pueden tener como algunos golpes, etcétera. Entonces pueden hablarnos más de esta fatiga que sienten y que la causa es por supuesto que el tránsito, pero también nos pueden hablar de dificultades para dormir, dolores de cabeza, que no tienen ninguna explicación somática y sobre todo como un dolor de cuerpo generalizado, que se deben en su mayoría al tránsito y a las condiciones del tránsito, pero que pocas veces, si hacemos una buena exploración, podemos encontrar algunas emociones que van a estar ligadas a esos síntomas somáticos y que tienen que ver obviamente con el tránsito, pero que tienen que tener un tratamiento integral, ¿no? ¿Cuáles son los sentimientos que las personas migrantes tienen con respecto al tránsito, ¿no? En general, podemos encontrarse una encuesta que se hizo hace algunos años, el 9% están preocupados por las condiciones en las que están migrando y en las condiciones que encontrarán en el país de destino. La tristeza, o que ya podemos hacer un diagnóstico de depresión, es el 31%, y contra el 43% y el 3% que muestran esperanza y tranquilidad, ¿no? Porque mucho de esto también nos habla y por eso también es difícil hacer los diagnósticos de salud mental, porque las personas cuando se encuentran haciendo cosas, pues le hacen frente al bienestar, le hacen frente, perdón, a la vida, ¿no? Entonces, este hacer los llena de una esperanza y de una tranquilidad, sobre todo de estar haciendo cosas que requieren para poder tener una vida mejor. Entonces, los sentimientos como tristeza, como desarraigo, como desesperanza, no los vamos a encontrar tan fácilmente, a menos que se puedan hablar primero de los síntomas físicos y también se entienda que las personas no van a querer hablar de esas emociones porque entonces contrarrestaría sus sueños y sus ideas y tendrían que cuestionarse si está valiendo la pena. Pero esto no se trata de cuestionar si vale la pena o no vale la pena el viaje. Eso jamás podemos hacerlo en unas entrevistas cuando hablamos con las personas migrantes, sino más bien comprender que integralmente las personas que quieren hacer cosas por su vida van a sentir una tranquilidad por hacerlo, pero eso no quita que tengan tristeza o que puedan llegar a presentar depresión por todo el tránsito que han estado viviendo y que además pues es muy normal sentir tristeza por dejar el país en donde uno creció y donde uno se desarrolló, incluyendo a la familia de origen. También otra cosa que es importante para entender cómo se interrelaciona con la salud mental es que que la migración es un proceso dinámico, ¿no? No siempre son rutas fijas, no siempre se establecen movimientos rígidos. Lo que sí tenemos que saber es que nuestro país es el mayor, bueno, está en el primero y el segundo lugar como de los flujos migratorios en el mundo por nuestra cercanía con Estados Unidos, ¿no? Entonces, la migración interna, sobre todo a partir del sexenio del 2006, cuando empezó la mal llamada guerra contra el narco, empezó a haber desplazamientos, sobre todo el norte del país, al centro y al sur, por la violencia generalizada que se vivía en esos primeros años de esta mal llamada guerra, pero también que conocemos que estas migraciones y desplazamientos internos también se han dado en el sur del país, sobre todo en algunas zonas del sur, sureste y algunas zonas del centro del país,
debido a la violencia social, no a la violencia precisamente de la mal llamada guerra contra el narco, pero sí de los problemas entre algunas comunidades que no se han podido ni se han sabido gestionar. Entonces, esta migración interna va cambiando los flujos de las poblaciones y también las maneras de entender la migración. Pero también, como decíamos, nuestro país es un país que es un país mayormente de tránsito, aunque ahora se está convirtiendo en un país de destino, pero también es un país que hace que las personas puedan migrar a Estados Unidos porque no existen las condiciones de vida dignas para muchas de las personas en este país, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos ejemplos de rutas migratorias? Sobre todo, por ejemplo, viajar de El Salvador a Guatemala, después México y llegar a Estados Unidos. Después, por ejemplo, de los países de Oaxaca, ir a Estados Unidos, sobre todo a California, esa es una de las rutas como más, o de las formas más comentadas. Por ejemplo, Chiapas tiene muchas personas migrantes en Florida. Entonces van cambiando estas rutas migratorias, pero sobre todo después, en los últimos años, que las deportaciones por parte del gobierno de Estados Unidos han sido muy grandes, los países que tienen mayor número de mexicanos que retornan son Oaxaca, Guerrero y Durango. Los estados que tienen mayor tránsito, pues son los estados del sur, por donde entran sobre todo Chiapas y Tabasco, en Tenosique y en Suchiate, que entran las personas, y que vienen de los países de Centroamérica, y muy recientemente de países de África. Y que atraviesan todo el país, sobre todo en algún momento la ruta más frecuente era Chiapas, Tabasco, subir por Veracruz, Tamaulipas y cruzar por ahí Estados Unidos, o pasar por estos mismos estados y después por la Ciudad de México y subir por Nuevo León, Chihuahua y cruzar por ahí, ¿no? Ahora, después de lo que pasó en San Fernando, donde hubo el asesinato de 72 personas migrantes hace aproximadamente 10 años, la ruta cambió un poco, entonces las personas deciden no pasar por Tamaulipas, sino ir directamente a Veracruz hacia Nuevo León, y algunas de las personas también prefieren, o el tránsito se posibilita después de Veracruz, Puebla, Ciudad de México, Jalisco, y subir hacia el norte hasta Tijuana. También algunos datos que es importante que vayamos conociendo es que México es como decíamos, uno de los países que también ha expulsado a más personas. En estos momentos hay 12.6 millones de personas mexicanas viviendo en Estados Unidos, de mexicanas o de origen mexicano, y que hace que este sea uno de los corredores migrantes como más importantes, ¿no? También se reconoce que hay en el mundo 280 millones de personas migrando, sobre todo por las situaciones bélicas. Aquí, bueno, estos datos hay que actualizarlos, no son 11.8 millones de mexicanos que viven en el extranjero, sino 12.6 millones viven en el extranjero y 12 millones viven en Estados Unidos, ¿no? 36 millones, esa cifra se mantiene, son de origen mexicano de los que viven en Estados Unidos, ¿no? En México hay de manera regular y no regular de 300,000 a 500,000 personas migrantes en tránsito que entran en su mayoría, como decíamos, por Tapachula, en su Tapachula, y al mismo tiempo hay 200,000 personas repatriadas cada año. También tenemos en la cifra de refugiados, hay de 45,500 personas en 2020 que se les reconoce que su forma de tránsito se debe a causas humanitarias, ya sea por violencia política o violencia social, o por otras razones humanitarias en sus países de origen. En México, en el 2021, hay una crisis sobre la situación de personas refugiadas, que ya hemos visto un poco en las noticias, y en este momento se sabía que hay hasta 100,000 solicitudes de refugio cuando había 45,000. Entonces se duplicó en un año la solicitud de refugio, porque hay pues el 2020 con la pandemia trajo mayores problemas económicos en los países de Centroamérica, y que están buscando además que haya poder pasar a Estados Unidos, ¿no? Después de que ganó
Joe Biden. Entonces, esto aumentó muchísimo el flujo de personas, pero como tampoco se puede pasar a Estados Unidos en estos momentos de manera tan abierta, y tampoco, y en cuanto los encuentran, los regresan a México con esta, bajo el acta 42, bueno, el título 42 en Estados Unidos, que por razones de salud pública todas las personas que encuentran ni siquiera les preguntan si es por razones humanitarias o no, si no los regresan, pues entonces aumentó muchísimo las solicitudes de refugio para poder tener condiciones de vida digna en el país y poder encontrar trabajo, ¿no? La migración de niños, niñas y adolescentes va en aumento año con año. De enero a septiembre de 2018, el INAMI, el Instituto Nacional de Migración, presentó a 22.174 niños, niñas y adolescentes que se encontraban en tránsito en el país y que fueron después repatriados a su país de origen o se les dio la condición de refugio. También hemos visto cómo aumentó exponencialmente el número de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañadas a 6.842, lo que hace, les dije 2020, es 2019, lo que aumenta la preocupación porque estos niños, niñas y adolescentes pueden ser, como decíamos, sujetos a trata y a otras violencias, sobre todo a violencia sexual, durante el tránsito, y que además los pone en una situación de mayor vulnerabilidad porque no cuentan con el dinero para pagar y es muy probable que su tránsito lo hagan a través del desierto si quieren llegar a Estados Unidos y tienen muchas más probabilidades de fallecer en el tránsito, ¿no? Creo que aquí hablamos un poco sobre las políticas, cómo se han endurecido y cómo eso ha traído mayores problemas en la situación de salud mental de las personas migrantes. Igual, con la llegada de Biden hubo una fantasía de la población migrante que les permitiría pasar, lo que aumentó el flujo migratorio, además después de la pandemia, lo que también pues, ha afectado al país, a México, porque hay mayor número de personas transitando por el país que no logran pasar a Estados Unidos y se quedan en nuestro país buscando pasar en otro momento, ya sea de manera regular o no regular. Y también ha aumentado el número de personas que desean quedarse en México porque tienen otras posibilidades de vida que no tienen en su país, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer en el contexto actual, donde tenemos el mayor número de solicitudes de refugio en la historia de México, donde tenemos también unas políticas migratorias que se han endurecido en Estados Unidos, donde hay el mayor número de personas mexicanas retornadas a México y donde también hay el mayor número de personas no mexicanas que retornan a México y que de aquí intentan volver a pasar? Bueno, tenemos que hacer una vinculación interinstitucional que nos permitan tener entre las organizaciones de acogida, entre el gobierno y la red de organizaciones y especialistas en salud mental, junto con las agencias internacionales y la academia, sobre todo las universidades, para hacer programas de atención en salud mental, pero no solamente en primer nivel, sino sobre todo de promoción y prevención de salud mental. ¿Cuál sería un ejemplo de intervención coordinada? Sobre todo, por ejemplo, si hay un albergue donde los niños, niñas y adolescentes estén o las personas adultas estén y se encuentra un problema de conducta, un problema de comportamiento, un problema de consumo de sustancias, o las personas están diciendo que se sienten mal y que necesitan un apoyo emocional, pues entonces se puede hacer una solicitud de apoyo a una ONG, sobre todo en los casos de niñas, niños y adolescentes, o se puede hacer la valoración con un hospital, por ejemplo, a través del Hospital Juan N. Navarro, que tienen ahorita todo un programa de telemedicina a distancia que tiene un enfoque integral para atender a niños y niñas migrantes. Y se puede trabajar un plan de intervención para ese niño, niña o adolescente o para esa persona adulta. Y se pueden trabajar psicoeducación con los padres en el caso de niños, niñas y adolescentes, o se puede trabajar también psicoeducación para las personas adultas que se encuentren en los albergues, por ejemplo, en este caso, en que puedan tener medidas de autocuidado de salud mental aún durante el tránsito, ¿no? Es muy importante que nosotros como profesionales tratemos de entender que la medicalización de la salud mental, sobre todo de las personas migrantes, no tiene ningún efecto ni ningún sentido, a menos que sea completamente necesario, porque no hay las condiciones para el monitoreo ni para el seguimiento, sobre todo para las personas migrantes en tránsito, y porque además
muchas de las reacciones emocionales y de las respuestas emocionales se deben a las condiciones precarias en las que viven y en las que están transitando. Entonces, la medicalización no ayudaría a que esa persona pueda encontrar los recursos para hacerle frente a la vida, sino más bien la canalización a la asistencia social, que permita que esa persona tenga la garantía de los derechos que necesita para tener un bienestar emocional. Habrá casos, y por eso es muy importante también hacer la detección y que los albergues conozcan cuáles son las formas de detección, tengan recursos como el curso de MHGAP que ahora tenemos junto con OPS y UNICEF en la plataforma de OPS para poder conocer cuáles son las respuestas que tienen niños, niñas y adolescentes migrantes y cómo intervenir con ellos aun cuando son en tránsito. Entonces, tener estas detecciones y poder hacer la valoración en los centros de salud donde nosotros como profesionales podamos reconocerlos o incluso si estamos en hospitales de segundo y tercer nivel, reconocer que estas respuestas emocionales, aunque son normales, le causan sufrimiento a esa persona, pero poder encontrar las habilidades y los recursos que esas personas tienen y o canalizarla a los lugares donde puedan tener acceso, sobre todo a comida o alimentación o a medicamentos especializados, en el caso de que haya personas que tengan VIH, por ejemplo, o que sean madres o que estén o mujeres embarazadas, y o sobre todo si son niñas, niños y adolescentes no acompañados, que puedan tener acceso a vivienda y a que se pueda tomar en cuenta su decisión si quieren seguir en el destino, o sea, transitando, si quieren quedarse en el país o si quieren también regresar a su país de origen. Entonces, como profesionales de la salud, tenemos un montón de formas de intervenir y que esas formas de intervenir, aunque no sean específicamente hablando sobre salud mental, reconocer estas respuestas emocionales, no medicalizarlas y hacer una intervención dirigida hacia otros lugares donde puedan garantizarse sus derechos humanos, esa es una intervención en salud súper necesaria para la población migrante. Y eso también nos ayuda a reconocer y sensibilizarnos sobre esas respuestas. Saber también que muchas de las políticas migratorias que pueden ser xenofóbicas y que podemos nosotros como Estado de todas maneras garantizar la salud de las personas, nos ayudan a poder proteger y promover la salud mental de las personas. Bueno, les decía que una de las cosas como profesionales de salud mental es que podemos, o sea, que el servicio de salud, los servicios de salud están garantizados para las personas migrantes de tránsito, de refugio, para personas mexicanas en retorno, y igual que el resto de la población. Y que esto también nos garantiza como profesionales de la salud poder seguir en esta escalera de garantizar derechos y por lo tanto garantizar salud mental. Esa es parte de todo nuestro proceso y que de esta manera podemos entender que la migración no es un delito, que nadie migra por gusto y también podemos garantizar que se disminuya la discriminación y las xenofobia a las personas migrantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, maestra Fátima. Les recordamos a los participantes que es una sesión a micrófono abierto, por lo que si quieren hacer alguna pregunta o comentario lo pueden hacer por medio del chat o alzando su mano y nosotros les activaremos su micrófono. Eso en videoconferencia Telmex y a través de Facebook pueden poner sus comentarios ahí en el chat y nosotros los leeremos con gusto. También les compartimos el link para que puedan tomar asistencia el día de hoy. Se los compartimos en el chat de las dos plataformas. Maestra Fátima, bueno, en lo que los participantes ponen alguna pregunta o comentario, ¿qué nos puede decir, maestra, al respecto sobre cómo podemos nosotros como personal de salud, pues de alguna manera integrar a estas personas migrantes? Porque sabemos que muchas veces llegan con nosotros a un primer contacto, pues también en busca de esta ayuda, ¿no? Para saber qué hacer. ¿Qué es lo que nosotros como personal de primer contacto podemos decirles, sugerirles o a dónde podemos canalizarlos, maestra? Claro, depende, si entiendo que parte de esta ayuda que piden es para conocer dónde pasar la noche o más bien a qué tipo de solicitudes. Sí, claro, eso y pues en general, ¿no? O sea, cómo poder integrarse a una sociedad que ya está como
de alguna manera cerrada para ellos, ¿cómo, cómo dirigirlos hacia una buena institución o con una buena, con un buen grupo, maestra? Sí, creo que es importante que vayamos viendo en nuestras propias instituciones de salud que se cuente con un directorio tanto de organizaciones de sociedad civil que brindan apoyo psicosocial o jurídico a las personas migrantes. Em, con ese directorio podemos decirle a las personas, y bueno, nosotros primero conocer ese directorio, conocer también los derechos que las personas migrantes tienen en el país y poderles decir a dónde canalizarlos. Esa creo que como personal de salud es parte de lo que tendríamos que conocer como parte base, además de hacer las intervenciones de salud necesarias. También otra de las cosas que es importante es ver si muchos de los signos o síntomas que muestran las personas migrantes cuando acuden a consulta tienen un factor emocional importante y tratar de, como decíamos, de no medicalizarlo ni de biologizar sus respuestas, sino más bien tomarlas como respuestas normales. En el caso de integración a las comunidades, pues sería ver, ¿no? Qué es exactamente qué es lo que se requiere. Por ejemplo, muchas de las personas migrantes que hemos entrevistado nos refieren que sienten que hay una discriminación en el sector salud porque van tarde o llegan a pedir cita a las 10, 11 de la mañana y les dicen, no, pues es que ya no hay fichas, ¿no? Entonces, por ejemplo, como profesional de salud mental, desde la entrada explicarle, o sea, en México las fichas se entregan de esta manera, a ti y a todas las personas puedes llegar a tal hora y demás, ¿no? Porque muchas de estas, o sea, el desconocimiento causa también un no entender cómo integrarse a las lógicas del país, sobre todo en el servicio de salud, que pueden ser, que varían muchísimo, y también porque muchas de las respuestas dependen del contexto cultural en que las personas hayan crecido, ¿no? Entonces, eso es súper importante, ¿no? Como dar todo el proceso y reconocer todo el proceso de integración, ¿no? Y creo que algo que están diciendo aquí, que está diciendo Víctor, es que no nos olvidemos que todos somos seres humanos y no por ser de una zona o de un país nos hace mejores y peores. Eso es necesario para conocer de primera mano qué es lo que nos une como personas, reconocer que el otro es una persona, que es un sujeto que tiene derechos, sobre todo que tiene derechos humanos, y que lo que sí tenemos que entender es que las personas somos distintas, ¿no? Pero que esas diferencias no se conviertan en desigualdades. Y ahí es cuando comenzamos con todo el proceso de discriminación. Cuando esa diferencia yo la veo como algo que puede tratarse de una peor manera, ¿no? Entonces, esto me parece fundamental porque en el tema de salud mental es reconocer que la discriminación tiene un efecto importante en la manera en la que nos desarrollamos y también en la manera en la que nos podemos integrar en comunidad y por lo tanto tiene un efecto en nuestro bienestar emocional. Así es, maestra, muchas gracias. Aquí también tenemos una pregunta que está en el chat de nuestro Facebook del usuario Arimo que dice, ¿cuál sería la manera de coordinar la solicitud de valoración con el hospital a través de telemedicina si detectamos que una persona migrante necesita atención psiquiátrica? Eso es una excelente pregunta. Yo ahorita les voy a pasar todas las infografías que hay para poder solicitar la atención. Para el Juan N. Navarro no es exactamente para toda la persona, para personas adultas, sino es para niños, niñas y adolescentes que se encuentren en una situación de movilidad. Bueno, y de hecho el servicio de telemedicina está abierto para todos niños, niñas y adolescentes, incluyendo los niños en situación de movilidad. Entonces, la idea es, hay un número y un correo específico donde se pide la asistencia y se programa una videoconferencia, ya sea con un especialista que pueda hacer la referencia desde un centro de salud o tal vez algún albergue, o si no, a partir de, pues si se encuentra en un centro de salud o en un hospital para poder hacer la referencia, se pide la videoconferencia y se tiene entre todos un plan de tratamiento. Y si es en un albergue, sería lo mismo, solamente que se haría un plan de tratamiento más específico si no hubiera un profesional de salud mental asociado o asociada a ese albergue.
Perfecto, maestra, muchas gracias. Parece que ya no tenemos más preguntas en ninguno de nuestros chats. No sé si gustaría cerrar esta gran ponencia, maestra, con algún comentario final, con algo que usted considere importante que no le hayamos preguntado, para que se queden nuestros participantes esta tarde, por favor, maestra. Muchas gracias, Luis. Sí, creo que una de las cosas que tenemos que ir reconociendo es cómo el tema de migración siempre había sido como un entendimiento de que en México las personas migrantes no deseaban quedarse y sino más bien las personas, también los mexicanos y mexicanas viajaban a Estados Unidos o migraban a Estados Unidos en busca de nuevas y oportunidades, ¿no? Pero ahora, con todo el contexto político y social actual, eh, va a ir aumentando exponencialmente el número de personas que van movilizando porque hay una crisis ahora post pandemia, ¿no? O en la pandemia más bien. Estos contextos políticos y sociales que van a aumentar el número de personas en movilidad nos van a cuestionar también la forma en la que nosotros podemos tratar a las personas. Como ninguna persona es ilegal, o sea, nadie tiene, no tiene esa característica, ¿no? Ninguna persona es un criminal per se, ¿no? O inherente, no hay una nacionalidad inherente a la criminalidad. Y que nosotras y nosotros como profesionales de salud con esos tres principios, o sea, todos los derechos, todas las personas tienen todos los derechos. Migrar no es un delito y sobre todo, tampoco. Parece que otra vez se nos cortó un poquito, maestra. Los últimos 5 segundos, no sé. Perdón. Bueno, Disculpe. es lo que decíamos, ¿no? Migrar no es un delito, las diferencias no se tienen que convertir en desigualdades y ninguna persona es ilegal. Con estos tres principios, nosotros como profesionales de salud mental o profesionales de salud, podemos ir guiando nuestras actuaciones y como profesionales y siempre estar como en el entendimiento de la salud integral. La salud mental es parte de la salud e ir reconociendo estos signos y síntomas. Podemos tomar cursos de capacitación como los que ya hemos mencionado. También podemos seguir accediendo a estas conversaciones e ir viendo con mayor profundidad cuáles son esas respuestas emocionales de las personas. Entender que la migración no es en sí mismo una causa de trastorno mental, pero sí es un factor de riesgo para que las personas tengan problemas de salud mental y poder conocer a qué instituciones se puede hacer la referencia y la canalización, incluyendo no solamente las referencias al tercer nivel, sino sobre todo las referencias al apoyo psicosocial para que puedan tener comida, o sea, se garanticen sus derechos de alimentación, educación y vivienda. Y con eso podemos nosotros como profesionales de salud garantizar que vamos a hacer nuestro servicio público. Muchísimas gracias.